Quiero compartir el tema sobre quién es el que nos cubre. Voy a invitarles, antes de abrir la Escritura, a que me acompañen en una palabra de oración. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte nuevamente con tu Espíritu. Rogamos, oh Dios, de que tú nos presentes tu verdad, a quién eres tú, Señor, y que podamos ser restituidos, transformados por el escuchar y el ver la obra que tú haces por nosotros. Oh Dios, rogamos para que también, y te pido de manera especial, de que puedas tú cubrir mi vida con tu manto de justicia y que sean tus palabras las que vengan y penetren al corazón de cada hermano y hermana y no las mías. Oh Señor, sé simplemente tú quien des la voz y yo simplemente un instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizás hace algunos años atrás ustedes escucharon, tal vez aquellos que siguen las noticias, de un joven que se llamaba Savion Dobson. Este muchacho, este joven adolescente, él era un muchacho que le encantaba, pues como todo adolescente, ¿no?, aplicarse a su escuela, a sus estudios. Él era un porte físico bastante grande, así que fue elegido para ser parte del equipo de fútbol inclusive de su escuela. Este muchacho de 15 años era muy aplicado en sus estudios y tenía un futuro brillante, no solamente en la parte física atlética, pero también en su desarrollo como intelectual, como estudiante. Sin embargo, él vivía en Knoxville, Tennessee, ahí hacia unos estados al norte. Y un jueves por la noche, el 18 de diciembre de 2015, este muchacho había salido justamente en las vacaciones de Navidad, ustedes conocen. Entonces él estaba con sus amigos en su casa, en su porche, en la parte de adelante, ¿no? En las casas tienen a veces un porche adelante. Él estaba con unos amigos, unas amigas, compartiendo, conversando los planes para Navidad, hablando de lo que hablan los jóvenes, ¿no?, que íbamos a darse de Navidad mutuamente. Y mientras estaban en esa conversación, un automóvil pasa, primero escuchan que viene un automóvil a rápida velocidad y de repente va frenando y mientras se quedan todos viendo ese automóvil que venía y frena de repente, notan que bajan los vidrios del auto y empiezan adolescentes de ahí de ese carro a disparar sin miedo a este grupo de jóvenes que estaban allí en la casa de Savion. Savion decide, no sé si instintivamente, había específicamente 3 amigas de él y él simplemente se posa sobre ellas para cubrirles, protegerlas de estos disparos. Y pues gracias al Señor, las 3 amigas, ninguna de ellas recibió un disparo, pero él fue herido múltiples veces y murió en el hospital. Ahora, esta historia un poco triste, un poco conmovedora de parte de este joven, nos muestra una vislumbre muy quizás simple de lo que Cristo realmente vino a hacer por nosotros. Nosotros leemos y debemos darnos cuenta de que de alguna forma Dios quiere cubrirnos a nosotros. Y si usted tuviese que hacer esa pregunta esta mañana, ¿cuál es en realidad el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el tema en el cual la Biblia se basa? Usted diría quizás lo que se encuentra en Juan 3:16, que nos dice, ustedes conocen de memoria, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien es cierto, conocemos este versículo de memoria, sabemos de que ese es, por decirlo así, el tema central de la Biblia, Cristo entregarse por nosotros, morir por nosotros. ¿Qué realmente es lo que uno debe enfocarse, pensar, meditar? ¿Cuál sería el punto principal de la Biblia? En el libro de Educación leemos, noten aquí algo interesante, el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Y parte de este seminario que estamos dando, de esta continuación de temas,
va a haber y tiene que ver con este concepto. Cómo Dios puede restaurar, no solamente redimirnos, pero restaurar su imagen, su carácter de Él en nosotros. Entendamos de que Dios tiene, el carácter de Dios se define en dos formas. ¿Usted cuál sería la respuesta de Dios si le hago esta pregunta? ¿Cómo usted definiría el carácter de Dios? ¿Cuál es la definición del carácter de Él? Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que esta imagen, esta restauración, hablábamos en la primera sesión, hace 2 semanas, el sábado que prediqué, el tema del jardín, que Dios, el carácter de Dios tiene 2 cosas, que Él ama la misericordia, Él ama la justicia y aborrece la iniquidad, Por eso tenemos que comprendernos cómo Dios puede hacer esto una realidad en nosotros. ¿Cuál es el proceso de Dios? ¿Cómo es que Dios puede hacer que uno, yo ser humano, pecador, pueda amar la justicia y aborrecer la iniquidad? Si mi corazón natural, carnal, es inclinado hacia el mal. Como hablaba en la escuela sabática, creo, y algunos mencionaban antes, el tema de que nosotros desde que nacemos tenemos esta tendencia al pecado, de sin que nadie nos ataje, naturalmente caminamos en el camino de perdición. Pero ¿cómo Dios puede hacer esa transformación en nosotros? ¿Cuál sería? Y saben, esta mañana van ustedes a recordar, yo no creo que ustedes van a descubrir porque ya lo conocen, pero van a recordar la palabra clave para hacer esto posible. ¿Cuál sería? Y aquí usted puede también definir esto. ¿Cuál sería la palabra clave en la Biblia en cuanto al plan de redención? ¿Cuál es la palabra? Salvación. ¿Cuál es la palabra que Dios y la palabra de Dios usa para esto? Vayamos al libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 11. Aquí en Romanos 5, 11 tenemos la palabra que Dios usa para definir en una sola palabra este plan de redención. El poder transmitir a nosotros la salvación, pero también darnos la habilidad de poder vencer la tentación. En Romanos 5, 11 leemos: y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Qué es esta palabra reconciliación? ¿Se ha puesto a pensar qué es esta palabra reconciliación? Esta palabra es una palabra que se usa en la Biblia y es la misma palabra que se usa para expiación. Reconciliación es la misma palabra que expiación. La palabra reconciliación, como les digo, se traduce como expiación, y esta palabra significa literalmente la unión, la unificación. En otras palabras, es cómo Dios puede unir al ser humano con sí mismo. Sin esta reconciliación, sin esta expiación, Dios no pudiese unirse a nosotros y nosotros no pudiésemos unirnos a Él. Vamos a ver esta palabra en el hebreo, la palabra hebrea para expiar es la palabra kafar. La palabra kafar es un verbo que significa literalmente cubrir. La palabra kafar en el hebreo, la palabra que se usa para expiación en el hebreo es la palabra kafar y se usa literalmente para cubrir. Por ejemplo, cuando el Señor usó en el arca del Noé, ¿ustedes recuerdan el arca de Noé? En Génesis 6:14. Allí Dios le dice a Noé: mira, hazme el arca de tal medida, de la madera de agofer, y cubre, usa la palabra expiación, expía esa arca con ese brea. Y dice la palabra de Dios, y van allá brevemente, o vayamos allá brevemente para que ustedes vean esto, muy interesante. En Génesis 6:14, ustedes pueden ver la historia de cómo Dios emplea esta palabra expiar. Y si Dios la emplea de esta manera, nos va a dar una vislumbre de lo que significa expiar o reconciliación. Dice aquí: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la expiarás. ¿Cómo dice su versión? La cubrirás. En algunas versiones embetunarás. Pero la palabra es kafar, que quiere decir expiar. Con brea por dentro, ¿y qué? Por fuera. La vas a cubrir por dentro y por fuera. No solamente Dios dice, cúbrela por fuera nada más, pero también cúbrela o expíala por dentro.
La palabra expiar es cubrir, pero no solamente, como les digo, en una sola manera por fuera, sino también por dentro. Ahora bien, es una cobertura, algo que Dios quiere cubrirnos enteramente. Así que la reconciliación es la unificación con Dios. Expiación es una unificación con Dios. Expiación, kafar, cubrir, una cobertura. En Obreros Evangélicos leemos esta cita: el sacrificio de Cristo como expiación, como cobertura, como expiación del pecado, es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan, ¿qué cosa? ¿Unas verdades? ¿Algunas? Todas las otras verdades. Si usted no ha comprendido este concepto de expiación en su vida, profecía, entendimiento de la ley de salud, entendimiento de los principios para nuestra vida de nutrición, de vida diaria, el entendimiento de las otras verdades de la Biblia, como la ley de Dios, o sea, como todas las cosas que podemos pensar. Si usted no comprende la expiación, está realmente sin la base fundamental. Y por eso es que el enemigo ha atacado este concepto de expiación, ha atacado sin tregua el concepto de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y como iglesia, corporativamente hablando, hemos fracasado o estamos fracasando. El hermano Arce mencionó, no podemos quedarnos en ese aspecto de la Odisea. No debemos dar nombre, tenemos que dejar ese nombre a un lado, y es la verdad. Porque tristemente, si nosotros continuamos aceptando doctrinas de demonios, ideas que no son de la palabra de Dios, nuestra vida jamás tendrá esa esencia, esa reconciliación con el Señor. No tendremos la unidad con el cielo, y por eso no tenemos una vida de victoria. Noten aquí, continuando. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Así que, pongámonos a pensar, si entendemos de que esta expiación es un aspecto de Dios de cubrirnos por dentro y por fuera del pecado, ¿cómo Dios o qué debemos tener cubierto? ¿Qué sería lo que debemos nosotros hacer? Vayamos a Salmos 85, 2, donde dice la palabra del Señor: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste, ¿qué cosa? Todos sus pecados. Dios ha provisto una forma de cubrir nuestros pecados, y no solamente uno, sino todos los pecados. Ha provisto una manera de poder nosotros tener una expiación de ellos. Esta palabra cubrir, kafar, de expiarnos de los pecados. Ha provisto una manera de podernos llevar de vuelta a su presencia donde Él habita. Y les hago una pregunta: ¿dónde es Él, su habitación? ¿Dónde está Él habitando en este momento? ¿Dónde está Jesucristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros ahora? ¿En qué sitio? En el lugar santísimo. Dios desea unirnos a donde Él está para que podamos tener una experiencia diferente. Y ahora bien, en Primera de Juan 1:9, leemos: si confesamos, el primer paso, ¿cómo puedo acercarme a Él? ¿Cómo puedo ser cubierto? Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios desea no solamente perdonarnos, pero también limpiarnos. ¿Saben ustedes que esta limpieza, como leyó la lectura bíblica la hermana Silvia, en Salmos 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto, ¿qué cosa? Su pecado. Perdón y limpieza, perdón y cubierta es lo que el Señor desea hacer en la expiación. No solamente darnos un perdón, pero también cubrir, expiar, quitar, remover el pecado que está dentro y fuera de nosotros. En Génesis vamos a ver cómo Dios, el concepto de cubrir, de poder dar a esta idea de revestir, de quitar lo que a la vista se ve y poner algo diferente, es un principio que el Señor hizo y estableció desde el propio Edén. Si vamos a Génesis capítulo 1, 3 y 6, leemos allí que cuando Dios creó, por ejemplo, la tierra y el cielo, dijo Dios, sea ¿qué cosa? La luz. ¿Y la luz se hizo o no se hizo? Se hizo, ¿no es cierto? ¿Qué? Fue inmediatamente hecho la luz.
Y dijo Dios, hay un firmamento en medio de las aguas. ¿Saben ustedes que cuando Dios creó este firmamento, creó esta luz, esta vislumbre de la vida, hoy podemos comprender con un poquito más de claridad por la ciencia lo que Dios realmente estaba diseñando en ese entonces? Usted se ha puesto a pensar brevemente, ¿qué es lo que cuando usted ve el cielo o alguna vez han visto el planeta Tierra desde cómo se ve desde el espacio? Esta bola, este planeta, esta esfera que está cubierta de esta atmósfera que nos permite a usted y a mí poder respirar, poder vivir, poder gozar del aire. Esta atmósfera que es a veces invisible a nuestros ojos y desde el cielo se puede ver como azul o algo así por el estilo con las nubes blancas. Esta atmósfera nos protege ¿de qué cosas? Bueno, del sol, ¿no es cierto? Los rayos ultravioleta del sol, que si es que no tuviésemos esa protección, esa cubierta, ¿qué pasaría con nosotros? Nos quemaríamos, tendríamos enfermedades, no podríamos, ni siquiera nada crecería correctamente. Pero no solamente eso, también nos protege de los elementos del espacio. ¿Saben ustedes que cuando viene el espacio tiene muchas partículas, meteoritos, que son como rocas espaciales, que viajan a alta velocidad? Y estas rocas, cuando chocan con nuestra atmósfera, ¿qué sucede con ellas, con la mayoría de ellas? ¿Quién sabe un poco de esta ciencia? Algunas se desvían y otras que penetran se van desintegrando a tal punto que cuando llegan a nuestra parte ya visible, no existen, ya no hay, se desintegran. Dios nos protege tremendamente, pero también ustedes saben que la luz solar, lo que Dios estableció como luz y especialmente el sol, la luz solar purifica nuestro aire. Esta luz solar que ustedes, a veces uno aquí en la Florida se queja porque es el calor y el sol y todo esto, pero esta luz solar es un agente de limpieza, de purificación, purifica el agua, purifica el ambiente, permite que haya una transformación de cosas nocivas a cosas positivas. Inclusive también, les voy a decir esto, que se descubrió en los años 50, no, tenga algo interesante. En los años 50 se descubrió que existen unos gases nocivos, terriblemente nocivos, que se dieron a causa del desarrollo industrial del mundo. ¿Ok? Ustedes conocen los aerosoles, las emisiones que todos los años nuestros vehículos, las fábricas producen. El hecho de que tenemos que tener luz, por ejemplo, y están emitiendo constantemente gases y radiación y cosas a nuestro ambiente, ¿cómo Dios permite que todavía no seamos destruidos por nuestra propia destrucción? Básicamente les voy a decir esto. Se descubrió en los años 50 de que hay un gas que se llama, les voy a decir, se llama, no es un gas, se llama el radical libre de hidroxilo. El radical libre de hidroxilo. Y este radical libre le llamaron el detergente del cielo o de la atmósfera. ¿Qué es un detergente? ¿Qué es un detergente? Es un jabón, ¿no es cierto? ¿Que usamos para qué? Para lavar, ¿sí o no? Para lavar, para sacar la mugre, ¿ok? En la atmósfera, Dios diseñó un agente que se llama radical libre de hidroxilo, que hace esta función de convertir todos estos gases que hemos emitido día tras día, año tras año, de poder convertirlos en una sustancia en partículas, lo transforma de gases a partículas para que a través de la lluvia y de la nieve puedan estos gases transformados ya caer en tierra y no dañar la atmósfera, para que usted pueda respirar y no morir. Les hago una pregunta. ¿Cuándo Dios diseñó la lluvia y la nieve? ¿Cuándo fue cuando Dios trajo esto? En el diluvio. ¿Y cuándo es que estamos nosotros abusando de los gases y las emisiones? Ahora, ¿pueden ustedes pensar cómo Dios ha hecho este plan de ayudarnos y de limpiarnos y de guardarnos hace siglos, pensando en el desarrollo del ser humano? Pero continuemos hablando. ¿Qué más Dios hizo en la creación? Cuando creó la tierra, dice, y produzca la tierra, ¿qué cosa? Hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé ese fruto según su género, para que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así.
Y produjo, dice el versículo 12, la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su fruto o naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dios creó esta hermosa plantación, las plantas, los árboles, todo lo que vemos, las flores, fue cubierto, cubrió la tierra con esto para protección. ¿Protección de qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos nada en la tierra y dejamos pelada la tierra? Hay erosión, se destruye la tierra, se destruye los nutrientes de la tierra, pero Dios creó en el medio en el que vivimos, puso a la tierra una cubierta, algo que ayudaba a transformar esa tierra de algo áspero, sin vislumbre, sin vida, a algo que da vida, que da alegría, que muestra bendición. Y dentro de las plantas está el girasol, está el trébol, está la Alpine Pinecrest. Y no quiero decirles todo esto, pero estas plantas, la remolacha de azucarera, la remolacha que da azúcar, estas plantas, todas ellas tienen funciones de regenerar, de limpiar minerales pesados. Por ejemplo, la remolacha remueve el aceite. Ustedes, el aceite que se derrama, el aceite nocivo para nuestra salud, a nuestra vida, a nuestro medio ambiente, la remolacha, por ejemplo, tiene una forma de remover, de no solamente absorber, pero remover eso, transformarlo en algo que pueda ser usado para el sistema ecológico. Y cada planta que usted se imagina, que usted ve, cada flor, tiene una función de redención. Por eso nos dice en Job capítulo 12, 7 y 9, específicamente, habla la tierra, pregúntale y te enseñaré. Dios a través de la naturaleza nos muestra el plan de redentivo de Él. No solamente cubrir con un propósito de mostrar algo agradable, pero también de transformar lo nocivo en bendición, de poder ser transformados. Pero finalmente, ¿qué también vemos en la historia del Génesis? Vemos allí que habían al inicio, dos personas, Adán y Eva. Y este versículo que nos leemos en el capítulo 2, versículo 25 de Génesis, leemos lo siguiente. Ambos estaban, ¿qué? ¿Tenían ropa ellos al principio? ¿Qué es lo que tenían ellos cuando Dios los creó? Dice aquí la palabra, este versículo, si ustedes no lo analizan bien, es una contradicción. Y esto nos muestra lo que debemos pensar. Cuando uno analiza versículos como estos, debemos analizar qué es lo que Dios está diciendo realmente. El versículo 25 de Génesis 2, hablando de la pareja en su inocencia, en la vida sin el pecado, todavía eran perfectos, sin haber causado la transgresión, dice la palabra de Dios que ambos estaban, ¿cómo? Desnudos. Les hago una pregunta, pero, Adán y su esposa. Si usted está desnudo, ¿puede usted estar sin vergüenza? Si usted está desnudo, ¿puede estar usted sin vergüenza? No, yo no creo que nadie puede estar sin vergüenza si está desnudo. De hecho, ¿cómo es este versículo? Hay que entenderlo. Lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, la palabra desnudos, es de que no tenían cubierta propia. Ellos estaban sin ningún tipo de vestimenta propia o vestimenta humana. Pero cuando dice el versículo, pero no estaban desnudos y no se avergonzaban, Dios está diciendo aquí, ellos no tenían cubierta propia, estaban sin ropa, pero no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque Dios, sabían ustedes, les había dado una cubierta. Ellos no se veían la piel desnuda. Cuando se veían uno al otro, no es que se veían la piel desnuda. Al contrario, lo que veían era una cubierta. ¿Y qué tipo de cubiertas tenían ellos? ¿Qué tipo de cubierta tenían esta pareja en la inocencia? ¿Qué? Tenían una ropa, un traje de luz. Nos dice en la pluma inspirada, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos ¿de qué? De un velo, de una ropa, de una túnica, ¿de qué? De luz y esplendor como el de los ángeles. La ropa de los cielos, la ropa de los ángeles no es una ropa física, tejida a mano y tenida que tener una máquina para que le cosa. La ropa del cielo, la ropa de los ángeles, de la pareja en el inicio, era una ropa de luz. Tenían una vestimenta de luz. Y por eso es que cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? ¿Esa ropa era de ellos, la ropa? ¿Era propiedad de ellos? ¿La poseían como algo de ellos? No. Esto era algo que el Señor les había dado. Cuando pecaron, esta vestimenta se apartó de ellos. Y por eso
se dieron cuenta que estaban ahora sí desnudos y por eso, ¿qué pasó? Se escondieron de la vergüenza. Entonces, comprendamos de que esta pareja, cuando Dios nos creó, aún al de la creación, Dios cubrió a la pareja con algo. En Isaías 61:10 leemos: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, me cubrió, me dio una vestimenta con ropas de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Saben ustedes que este manto invisible, esta vislumbre, esta luz, esta ropa de luz que los ángeles llevan, que nuestros padres llevaron, este manto no es sino el manto de Cristo, es la justicia de Cristo? Y esto es lo que los ángeles y los seres humanos debían tener. La cobertura que Dios desde el principio quiso que tengamos era la cubierta de Él, de su justicia, para que yo pueda andar delante de Dios en rectitud. Más bien, vemos de que se fueron, como les mencionaba antes, fueron sus mentes abiertas cuando pecaron, cuando entraron en la separación con Dios, y entonces se hicieron ellos, ¿qué cosa? ¿Qué trataron de hacerse ellos cuando se vieron desnudos? Se hicieron hojas, delantales, dice la palabra de Dios. Esta palabra delantal es una palabra que quiere decir que como cinturón. Se cubrieron en la parte aquí de su cintura. Pero les hago una pregunta. ¿Usted cree que la cintura era suficiente para estar cubierto? ¿Usted anda en sus negocios solamente con un cinturón ahí? No, es cierto que no. Uno tiene que cubrirse completamente. En otro sentido, Dios nos muestra que por más que el hombre, Adán y Eva, hicieron lo posible por hacer sus propias vestiduras, todavía estaban desnudos, todavía no cubrían sus fallas, todavía no habría forma de ellos poder salvar su vergüenza. Por eso es de que cualquier intento que nosotros hagamos de obtener algún tipo de salvación, algún tipo de cubierta en nuestras vidas, va a ser una miseria, va a ser un fracaso total. Y Jehová trae la respuesta. Jehová decide hacer en ellos algo. Hace vestimentas ¿de qué? De pieles. Ahora, noten ustedes aquí la diferencia. Dios les da a ellos túnicas. ¿Qué es una túnica? ¿Es un cinturón una túnica? Una túnica cubría de aquí del cuello hasta el pie. Cubría completamente. Y claro, es un símbolo, pero Cristo mismo, Dios mismo, tuvo que Él ser el primero en demostrarles. Imagínense ustedes, el creador del cielo y la tierra, tomar a un cordero inocente que había sido criatura de Él, creado por Él, Él mostrar a Adán y Eva y decirles, miren, este es la respuesta al pecado. El creador tiene que matar la primera víctima, tomar a ese cordero, sacar esas pieles y Él mismo coser esas pieles, hacerlas en túnica, para que su criatura que había sido transgredida por el pecado pueda ser cubierta enteramente. Y por eso dice que Él los vistió. Esta túnica de piel es un símbolo y promesa de la expiación. No solamente una promesa de protección externa, pero también de limpieza del alma, de limpieza del ser. Vayamos a ver qué nos dice aquí en 1 de Juan 3:4. ¿Por qué fue necesaria esta expiación? ¿Por qué fue necesaria esta muerte, este proceso de limpieza en nosotros? Dice aquí, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entendamos de que hay un problema, para comenzar, legal. Un problema legal en el sentido de que cuando uno transgrede la ley de Dios, legalmente esa ley le dice, bueno, usted está condenado a la muerte. Está también condenado a la destrucción. Porque dice en Romanos 6:23, ustedes conocen este versículo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es la paga del pecado. El transgresión de la ley, el transgredir la ley de Dios es un sinónimo de tener que merecer el pecado y la muerte. Pero entonces, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les voy a dar una ilustración de una historia que ustedes como personas y como jóvenes más que nada se van a identificar mucho con esto. Para que comprendamos cómo es que Dios necesita tener
un arreglo, pero no solamente legal, no solamente en la letra de la ley, en el sentido de que Dios tiene que cubrir el pecado y perdonar el pecado, pero también tiene que haber algo diferente. Y la historia que les voy a contar sucedió aquí en Florida hace un año y un par de meses atrás. Le llamamos la masacre del día de San Valentín. Este muchacho Nicolás Cruz, esto pasó en el 14 de febrero del año pasado, 2018. Nicolás Cruz fue arrestado y confesó a un tiroteo en la high school, en la escuela secundaria de Marjory Stoneman Douglas, Parkland, Florida, allá cerca de Miami. Este muchacho fue acusado con 17 cargos de asesinato premeditado. Ustedes pueden ver más o menos ahí las imágenes de lo que pasó, la policía, el caos que sucedió, todo esto, los adolescentes corriendo del miedo, no sabían qué estaba pasando, si era uno, si eran dos, no sabían quién había sido la persona que había comenzado esta desgracia. Pero yo les hago una pregunta, después de haber escuchado semejante destrucción de este joven, de que este muchacho mató a 17 personas, hirió a otras, que quitó la vida a jóvenes, adolescentes, personas que eran inocentes. Había inclusive hijos de hermanos de iglesia allí en esa escuela. Pero ¿qué pasó con este joven? Les hago una pregunta. ¿Tenía él un problema serio legal? ¿Sí o no? Después de ser tomado y es siendo el culpable de los hechos. ¿Tiene un problema serio legal él? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Tenía un problema serio legal. Porque había matado, había transgredido la ley. ¿Había él transgredido alguna ley? Claro, lógico. Pero supongamos de que el abogado defensor fuese capaz de hacer que estos cargos que él hizo, supongamos que en la defensa de él, el abogado es tan bueno y dice, miren, juez y jurado, les quiero apelar a algo. Este joven es un joven que sí, reconoció que mató a 17 personas. Es un joven que tiene, estos cargos son reales. Él cogió en sangre fría y mató a tantos jóvenes. Pero les quiero pedir que por favor remuevan los cargos que tienen contra él. Que perdonen a este muchacho. Les hago una pregunta. Si eso sucediese, ¿sería seguro dejar libre a Nicolás Cruz? ¿Que se le dé el perdón y dejarlo a él libre? ¿Creen ustedes que la sociedad estaría contenta, feliz, o que estaríamos seguros, a salvo los otros adolescentes o las otras personas, en dejar libre a este hombre porque es perdonado? ¿Creen que el perdón solamente hace de él suficientemente seguro para poder estar en la sociedad? No. Es lógico, no. Ahora, supongamos de que el abogado haría esto. Apela al jurado, apela al juez y dice, miren, Nicolás Cruz es culpable, pero hemos encontrado a alguien que quiere llevar la pena de muerte de este niño, Nicolás Cruz. Así que vamos a transferir el pecado y la transición de la ley a este otro hombre que quiere llevar su culpa. Es la mamá, es el papá. Ellos quieren morir en nombre de él. Les hago una pregunta. ¿Estaríamos todavía a salvo de dejar libre a Nicolás? Si es que se transfiere el pecado de él a otro. No. Lógico que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede estar seguro o en libertad si nosotros dejásemos libre a este muchacho? Ustedes saben de que él dijo de que él tiene en su mente voces de demonios que le dicen, mata, mata, mata. En su mente estaba esta situación donde él dice, yo escuchaba y que por más que tal vez no estaba seguro, escuchaba esa voz que me decía, destruye, mata a estos muchachos. Nicolás tiene una enfermedad. Esta enfermedad no fue causada porque él transgredió la ley de Florida. ¿No es cierto? ¿Fue la enfermedad de Nicolás, la enfermedad mental, la enfermedad que tiene del pecado, causado por la transgresión de la ley? No, no es cierto.
El pecado es, al igual que lo que él tiene, una enfermedad. Y esta enfermedad resulta en transgresión de la ley. En otras palabras, el pecado nos hace transgredir la ley. Entonces, ¿cómo Dios puede realmente ayudarnos? No solamente a que sea perdonado nuestros pecados o transferido legalmente a otro, pero Dios tiene que de alguna forma salvar y sanar el pecado de la enfermedad antes de salvarnos o estar seguro de que el cielo estará salvo. Si Dios no puede remover el pecado en nuestras vidas y de alguna forma quitar esta enfermedad de su vida, el cielo no estaría salvo. Y no habría seguridad en salvarlo a usted. Si usted no puede ir al cielo sin ser quitado de esa enfermedad, estaría en peligro el futuro de muchas personas. Y al igual que Nicolás, usted estaría como diciendo, no Señor, yo no quiero a este Nicolás cerca porque quién sabe qué le pase. Un día se decide volver a continuar en sus pecados, toda la felicidad del cielo se va a acabar. Por eso Dios tenía que hacer algo. Nos dice aquí en la Review of Herald una cita que se encuentra en la abril 23 de 1901. No pudiera haber habido ningún perdón por el pecado sin que haya una expiación. Si Dios hubiese perdonado a Adán pecados sin una expiación, el pecado había sido ¿qué cosa? Inmortalizado y habría sido perpetuado con una audacia que habría sido sin restricción. Entonces, esta expiación que Dios desea y necesita hacer por nosotros, que lo hizo en la cruz, pero que ahora se tiene que convertir en realidad para nosotros, es lo que va a garantizar de que nosotros jamás volvamos a caer en el pecado. Porque si es que Dios no hubiese hecho este plan de quitar el pecado totalmente, de remover el pecado, de cubrir por dentro y por fuera nuestra vida con su justicia, entonces estaríamos en riesgo de perpetuar el pecado. En 1 de Juan nos dice, 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo quiere que usted y yo tengamos esta experiencia de ser cubiertos, limpiados por dentro y por fuera. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser transformado, limpiado por su sangre y su justicia. En Judas 23 leemos, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la vestimenta que es contaminada por su carne. En otras palabras, si es que nosotros nos damos cuenta de que Dios quiere quitar el pecado de mi vida y quiere remover toda inmundicia, debo entender de que Dios busca hacerme a mí una persona sin mancha, sin arruga. Y esto no es algo que es una teoría, una ideología, pero algo que Dios promete es posible en sus hijos. Leemos en Levíticos 16:30, porque en este día se os reconciliará para limpiaros. En el día de expiación, Dios había hecho una vislumbre en el día de expiación en la tierra cuando hacían los servicios anuales. Dios había puesto una vislumbre ilustrativa de lo que Dios quería hacer finalmente con el pecado. En ese día se os reconciliará, os expiará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí nosotros podemos ver de que Aarón era el sumo sacerdote que se ponía delante de Dios, entre Dios y los pecadores. Y en ese sentido, los pecados de los seres humanos eran no solamente ya removidos del récord, pero también eran llevados y puestos de vuelta en Satanás. En esa vislumbre de expiación, en ese día de expiación, Dios deseaba que usted y yo tengamos una experiencia similar y finalmente apuntando al día en el que usted y yo vivimos hoy. El día en la expiación, no solamente visual, pero realmente real, el día en el que Cristo está ministrando con el deber de poder remover el pecado de la memoria, de la conciencia, de la mente del ser humano. Y este proceso de limpieza, de expiación, concluye cuando Cristo concluye su trabajo en el lugar santísimo. Si usted se pone a pensar, Cristo murió hace 2000 años, resucitó 3 días después y ascendió al cielo para cumplir una obra que su final está muy cerca, y es expiar, es quitar, es remover, es cubrir mi vida por dentro y por fuera de su justicia, a tal punto de que no haya memoria de pecado ni en la tierra ni en el cielo. Y esta promesa de Dios nos dice, se hizo posible en Cristo, porque dice en Apocalipsis 13:8, el Cordero, el cual fue inmolado,
¿Desde dónde? Desde la infundación del mundo, desde el principio del mundo. Jesús hizo posible esto porque Jesús fue la primera víctima. La primera víctima del pecado no fue Adán y Eva, sino fue Cristo. Ni siquiera fue el Cordero que sacrificó Jesucristo para asistir a Adán y Eva. Fue Él mismo. Porque tan pronto vino el pecado, Cristo decidió tomar el lugar del pecador. Y entonces dice la palabra de Dios que Él fue el primero o la primera víctima de nosotros. En Isaías 53:11 leemos: del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Desde que Jesucristo aceptó ser nuestro Salvador, Él fue llevado como víctima a llevar nuestras culpas, nuestras iniquidades y ser muerto por nuestras rebeliones. ¿Por cuánto derramó su alma hasta la muerte? Y fue contado con los transgresores, y Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Saben, en la historia de Nicolás Cruz, allí en Parkland, en Florida, fue triste notar de que también se encontró a un hombre que fue la primera víctima. Y esta primera víctima identificada se llamaba Aaron Face. Este hombre, lo que describen los adolescentes, los jóvenes, cuando escucharon los disparos y todo esto, dicen que este fue el único hombre que corrió hacia los disparos. Él no corrió en contra de los disparos, sino que empezó a gritar a los jóvenes: corran, pónganse detrás mío, salgan de la dirección opuesta a la que iba. Y él fue corriendo adelante en donde venían los disparos. Y él dice que él, cuando llegó cerca, vio que este joven estaba por disparar a unos adolescentes. Cuentan los que vivieron esto con sus propios ojos, que este hombre se lanzó, como era un hombre grande. Ustedes pueden ver ahí en la foto más o menos de un hombre, era el profesor de fútbol, un hombre bastante grande, de mucho peso y tamaño. Este hombre se lanzó para cubrir a estas señoritas, estos jóvenes, allí en la escuela. Y por eso él, aunque dio su vida por esos jóvenes, hizo una hermosa labor de salvarlos, cubriéndoles con su propio cuerpo. Pero, ¿qué realmente nos dice la palabra de Dios a Jesucristo? Pues que también Jesucristo, Cristo mismo, padeció por nosotros, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Mis amados hermanos, es una esperanza para nosotros entender de que Cristo pagó nuestra culpa, cubrió nuestros pecados con la única finalidad de poder limpiarnos, cubrirnos, expiar, quitar, remover el pecado de nuestras vidas y poder darnos de su justicia, de su gracia, y así poder ser sanados, salvados, quitados esa muerte de que es la enfermedad del pecado. Tan pronto como hubo pecado, nos dice la palabra inspirada, hubo un Salvador. Dios quiera que nosotros en esta experiencia, mis amados hermanos, es de que tengamos a Cristo en nuestras mentes, que saltemos a Jesucristo en nuestras vidas, que descubramos de que Él nos viene a cubrir, a salvar, a expiar, que quiere remover la enfermedad del pecado en nuestras vidas, que quiere remover esto que ha corroído y ha corrompido nuestro ser hasta el punto de que naturalmente nos gusta hacer lo malo. Pero si vivimos por Cristo, vivimos en Cristo, su cobertura, su manto de justicia nos puede limpiar tanto por dentro como por fuera y hacernos hijos de victoria. Dios nos bendiga y nos guarde en esta semana y podemos tener a Jesucristo como nuestra expiación. Amante Padre Celestial, queremos rendirte honra y gloria a ti, porque tú, Señor, pagaste nuestra culpa, cubriste nuestros pecados, pero también, Señor, quieres expiarlos, sacarlos de nuestras vidas,
y hacernos, Señor, criatura tuya, nueva en Cristo Jesús. Oh Señor, permite que tengamos esa experiencia y que podamos por nosotros mismos dar cuenta de que tú eres vivo y eficaz y que, Señor, tú has traído vida a nuestras vidas. Oh Señor, reconcílanos, únenos a ti y que podamos ser victoriosos por ti y Cristo y tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.